Bienvenidos a la iglesia rendidos ante su presencia, hoy bajo el tema Sálvame que perezco. De los procesos en medio de la tormenta, podemos ver que tú eres el que haces callar la tormenta, tú eres el que nos hace caminar sobre las aguas, Jehová. Por encima del problema, Jehová, por encima de las situaciones, es tu presencia la que nos cubre, es tu presencia la que nos llena, es tu presencia la que nos hace confiar que tú estás en control de la situación. ¿Cuántos problemas, Dios, no han llegado a nuestras vidas y tú has proveído la salida, la solución a ellos, Señor? Sino, Jehová, Dios mío, que cada situación que llega es para que tú probando nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti, Jehová. Recibe la gloria, recibe la honra, el poder y la majestad, Jehová, porque no hay otro como tú, Señor. Santo, santo. Gracias, Jehová. Antes, Jehová, Dios mío, de hablar tu palabra, queremos exaltar tu nombre y decir, Jehová, que tú eres santo. Gracias porque tú no vas a dejar que la desesperación, Jehová, controle nuestra vida ante medio del problema y la situación, sino que pongamos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, creyendo en que tú vas a obrar, Señor. Aunque todo esté contrario, aunque todo esté difícil y todo con nuestra fuerza sea complicado, Jehová, tú estás ahí para sostenernos y darnos, Jehová, la fuerza que necesitamos. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Por eso queremos bendecir y glorificar tu nombre en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Queremos darle, en verdad, enviarle un abrazo de parte de la iglesia rendidos ante su presencia. Este es el pastor Benjamín Velázquez. Amén. En esta tarde hay un tema que queremos hablar y es el tema donde dice, sálvame que perezco, sálvame. Amén, gloria a Dios. Así le dijo Pedro a Jesús, sálvame. Hay situaciones que llegan a nuestra vida que necesitamos, ¿verdad? Que alguien nos salve. Pedro estaba en una situación tan difícil que comenzó a hundirse. Amén. Y llegó un momento dado que dijo, sálvame. Y hay situaciones en nuestra vida, amén, que están tan fuertes, amén, que cautivan nuestra mente, nuestro corazón. Y comenzamos a decir al Señor, sálvame. Porque sabemos que Dios tiene la autoridad, la capacidad de sacarnos. Especialmente yo creo que usted visualice a Pedro, amén, en aquel lugar, aquel mar de Galilea. Amén, gloria a Dios. Realmente era un lago, pero decía mar de Galilea. Y aquellas aguas él comenzaba a hundirse porque humanamente él no podía por sí solo caminar sobre las aguas. Sí, No sé cuántos de ustedes han experimentado ir a una playa, a alguna piscina y se han sentido, amén, que se hunden. Gloria a Dios. Y a veces sentimos que los problemas, las situaciones, sentimos que nos ahogan, ¿verdad? Y que no encontramos salida. Y Dios nos habla en esta tarde y decimos que debemos confiar en Él. Y esta es la historia que queremos abundar en esta tarde, es la historia de Pedro. Y queremos profundizar cómo Dios en medio de esta situación, Dios proveyó una salvación no solamente para Pedro, sino para los discípulos que estaban allí. Y está diciendo en Mateo capítulo 14, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Fíjense que comienza a decir enseguida, Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca. Y estamos viendo que versículos anteriores al principio del capítulo 14, Jesús había pasado un momento difícil en su vida. Y es cuando Juan el Bautista, amén, fue asesinado. Jesús experimentó un dolor grande en su vida porque dice en el versículo 14, oyendo Jesús se apartó de allí y fue de la barca con luz al desierto. Estamos viendo que Jesús experimentó un dolor grande. Jesús estaba pasando un problema difícil. Y dice que oyendo esto se apartó. Y apartándose de esto, Jesús estaba buscando un lugar donde le poder estar. Un lugar donde poder estar solo. Amén. Y hay situaciones en nuestra vida que a veces cuando llegan los problemas o las malas noticias queremos estar solo y pensar y meditar en Dios. Y esto es algo que Jesús nos muestra. Y Él fue solo a poder, ¿verdad?, a orar y confiar en Dios. Y fue guiado a pie en las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Fíjense que a Jesús tener compasión de esta gente porque no tenían que comer. Dios hizo un milagro increíble. De 3 panes y 2 peces, Él pudo multiplicar, amén, donde no había, a pesar de la necesidad que Él tenía, Él la puso aparte y fue a suplir una necesidad que rodeaba a estas personas. Jesús estaba por un momento dado en su vida pasando una situación de dolor,
una situación bien difícil en su vida y él lo puso a un lado para poder cubrir una necesidad. Y a veces en nuestra vida pasamos necesidades grandes y Dios tiene cuidado de nosotros. En esta ocasión era una necesidad de alimento, amén, que necesitaba aquella multitud. Y Dios es aquel que suple nuestras necesidades por más difícil que sea. Habían allí grandes cantidades de personas. Y Dios como quiera, amén, de aquellos pedazos se llenaron tantas canastas que hasta sobró. Amén, fue la magnitud, amén, de lo que Dios hizo allí en aquel día. Y dice, cuando anochecía se acercó a los discípulos diciendo, el lugar está desierto, es hora ya pasada, despide a la multitud que vayan por las aldeas y compren de comer. Fíjense que la necesidad de Jesús, amén, de la manifestación de Dios a través de la necesidad. A veces Dios permite que la necesidad llegue a nuestras vidas para poder experimentar el poder de Dios. Y algo que me llama la atención es que los panes y los peces fue entregado a los discípulos. Los que podían haber visto, los que vieron realmente la cantidad de los panes y los peces fueron los discípulos. Cuando ellos comenzaron a repartir estos panes y estos peces, recuerde que hay diferentes grupos. Está el grupo de los discípulos, está el grupo de la multitud. Los discípulos pudieron experimentar con sus manos tener 3 panes y 2 peces. Pero la multitud pudo experimentar cómo los pedazos se fueron multiplicando. Y esto es algo que me llamaba la atención porque dice la palabra del Señor en estos versículos que en el versículo 17 ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Amén. Y entonces fueron repartidos los panes por los discípulos a la multitud. Los que pudieron ver los panes y los peces fueron los discípulos, la cantidad de panes y peces. Y esto es importante que lo veamos porque eventualmente esto lo vamos a ver en lo que queremos abundar en esta tarde. Hay situaciones en nuestra vida, amén, que a veces nos queda poco en nuestra alacena o la situación es bien poca, pero Dios nos muestra que en medio de lo poco Dios puede hacer mucho. Que Dios no se deja llevar por los recursos, por la cantidad de recursos que tengamos. Dios, su poder no se limita a lo que nosotros, a nuestros recursos. Dios puede hacer cosas grandes en los recursos que tenemos. La multitud pudo ver cómo los panes fueron distribuidos por pedazos, amén. Pero los que pudieron experimentar la magnitud del milagro, de la multiplicación, fueron los porque ellos pudieron tocar y ver que realmente lo que había eran 3 panes y 2 peces. 5 panes, perdóname, y 2 peces. Y comieron todos. Y sobró. Entonces, ¿qué pasa? Había que despedir a la multitud. Y en el versículo 22 dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él. Y esto es importante que nosotros veamos esto porque Jehová mandó a los discípulos ir delante de él a la otra ribera. No era la primera vez que los discípulos experimentaban una tormenta o una situación difícil. A principio del ministerio, cronológicamente, los discípulos habían experimentado, amén, gloria a Dios, ir hacia el otro lado o pasar este mismo problema o esta situación. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pasado el mismo problema una y otra vez? Los discípulos iban a experimentar por segunda vez una tormenta en el mismo lugar. ¿Cuántas veces hemos experimentado la misma tormenta, amén, en el mismo lugar una y otra vez? Amén, gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios nos está mostrando que tenemos que tener fe en Él. ¿Por qué experimentamos los mismos problemas o el mismo problema repetidamente? Y es que Dios nos está mostrando que a través de ese problema que está pasando continuamente, Dios nos quiere mostrar que Dios está ahí, que tengamos fe, que aunque veamos todo contrario, Dios nos dijo que pasáramos a otro lado. Yes. Que esta prueba era sí, Señor, para que nos experimentáramos el poder de Dios en nuestra vida. Amén, aleluya. Y dice que pasar adelante de él hacia la otra ribera. Hay 3 puntos importantes aquí. Mateo, amén, Juan y Marcos experimentaron escribir la historia. Mateo no dijo hacia dónde iban. Juan experimentó y decir, amén, y Marcos que iban a Betsaida. Y el otro dijo que iban entonces a Galilea. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos diferentes tipos de vista en estos capítulos. Y quiero que usted vea que cuando Dios está hablando que Marcos dijo de Betsaida y Juan a Capernaum, gloria sea el nombre del Señor.
Ellos habían experimentado dar un punto final hacia dónde iban, un destino. A veces nos ponemos destinos en nuestra vida hacia dónde vamos. Fíjese que en nuestra vida nos ponemos destinos, nos ponemos metas, nos ponemos propósitos. Amén. Y cada uno de estos 3 discípulos que acabamos de mencionar tenían pensado un destino. Y a veces nosotros nos ponemos destinos, metas en nuestra vida. Y estamos viendo que 3 personas vieron las cosas de diferentes formas. Uno vio que el destino final era Betsaida, el otro lo vio que era Capernaum y el otro no tuvo un destino seguro o un destino clave. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cuántas veces no hemos experimentado estar solos en medio del proceso? Donde estamos buscando a alguien que nos dé un abrazo, una palabra y no encontramos a alguien que nos dé esa palabra o ese aliento que necesitamos. Y casi todo lo que escuchamos a diario o durante la semana son más malas noticias que buenas noticias. ¿Cuántas malas noticias nos has escuchado en medio de la semana? ¿Cuántos procesos no has pasado durante la semana? Si nos ponemos a pensar por qué esta situación, por qué hemos ocurrido esto, por qué ha llegado esto a mi vida. Y Dios a través de esta historia nos quiere mostrar y enseñar que en medio del proceso, por más difícil que sea o esté fuera de nuestro control, Dios está ahí para traer la solución a ese problema. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice que despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cuántas veces cuando llega la noche nosotros nos sentimos solos? Nos sentimos que ya no tenemos a nadie, amén, nos sentimos apartados, nos sentimos lejos de Dios. Pero fíjate que él fue solo allí y ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas porque el viento era contrario. En medio de la oración, en medio de ese proceso donde Jesús estaba solo, los discípulos estaban en medio de aquel mar de Galilea. Fíjense que en medio del mar de Galilea, el mar de Galilea está dividido en 13 millas de norte a sur y 8 millas de izquierda a derecha, de este a oeste. Entonces ellos estaban aproximadamente a 4 millas, amén, en el centro de aquel lugar. Quiere decir que si ellos subían al monte, la distancia era mucho más larga y era más fácil ir a la izquierda o regresar, pero aquellos vientos eran contrarios. El viento que estaba allí era contrario. Quiero decirle que 4 de esos discípulos eran pescadores. Cuando fueron llamados por Jesús, ellos, su profesión era pescadores, que eran pescadores de ese mismo lago, de ese mismo mar, que es un agua dulce. Gloria sea el nombre del Señor. Y eran originarios de allí, que tenían experiencia, que estaban en un lugar que ellos desde pequeños estaban ahí, habían experimentado la pesca, eran personas que durante años tenían la experiencia de aquel lugar. Y los barcos de aquel tiempo eran manejados por velas y era por el viento, era lo que tenían eran palas para poder llevar la barca, los remos, ¿verdad? Los remos se utilizaban para poder llevar la barca y manejar la barca. No había motor, no había nada. Yo creo que ustedes se imaginen un barco, amén, no como los que tenemos en este tiempo, aquel barco, ¿verdad? La ciencia, la tecnología no estaba avanzada como en este tiempo. Un barco que lo que tiene es una vela y lo que tiene es unos remos. No contaba con muchas herramientas hoy en día. Amén. Y dice la Biblia que ellos estaban en medio de un mar, en medio de aquel mar de Galilea. Amén. Con pocas herramientas. Y a veces así nos encontramos en nuestra vida. En medio de una situación con pocas herramientas. A pesar de que tenemos la experiencia en muchas cosas. Porque Pedro y los discípulos tenían experiencia, mucha experiencia en pesca. Eso es lo que ellos se dedicaban todo el tiempo. Eso era su trabajo. Todos los días en pesca. Y estando en el mar. ¿Qué pasa? Que ocurrió una situación donde yo estaba en medio del mar, en medio del problema, como así nos encontramos nosotros en medio de los problemas. Y este barco dependía, amén, del viento, pero el viento era contrario. Quiere decir que cuando decimos que el barco dependía de la vela, amén, dependía del viento para moverse, ellos dependían del barco. Y a veces dependemos de situaciones o dependemos de cosas en medio del proceso, pero no dependemos de Dios. Entonces Dios comienza a quitar lo que nosotros dependemos para que veamos su gloria. Entonces Dios permite que en medio de nuestros procesos, en medio de nuestras situaciones, así como pasó con Pedro, Dios les quitó a ellos, por más experiencia que tuvieran, esa era una,
Y por más que el barco que utilizaba el viento, que era contrario en ese momento, o sea, si ellos iban hacia allá, el viento iba hacia el lado contrario. El viento, en vez de llevarlos hacia el destino, le impedía llegar allá. Y hay situaciones que nosotros nos sentimos dependientes de muchas cosas. Nos sentimos que nos atamos a cosas y las ponemos en un lugar primero que a Dios. Y en medio de ese proceso, ellos, como en su experiencia, pusieron su confianza o dependían, amén, de ese viento. Y como era contrario, pues ya su esperanza había, una de las opciones que ellos tenían para llegar al otro lugar, no la podían utilizar. Y su esperanza fue quitada. ¿Por qué? Porque el barco dependía del viento para llegar al otro lugar. Gloria a Dios. Y azotada por las olas, por el viento que era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche. Esto es bien importante. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. Y en la noche, la parte más oscura de la noche, usted lo puede buscar, es entre 3 y 4 de la mañana, antes de anochecer, porque el sol le está haciendo un cambio. Y hay momentos dados en nuestra vida que nos encontramos como se encontraron los discípulos. En la cuarta vigilia de la noche, en momento oscuro, un momento en que, recuerda que acabo de decir que ellos dependían del viento para moverse y les fue quitado esa dependencia. Ahora estaban que no podían ver porque estaban en medio de la parte más oscura de la noche. Entonces no podían dejarse llevar por lo que veían. Exacto. O sea, su vista no era confiable porque estaban en un lugar, en un momento del día donde era oscuro y no podían ver. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero lo más que me llama la atención es que dice en uno de los evangelios que la cuarta de la vigilia de la noche Jesús vio, amén, que ellos estaban remando y estaban fatigados. ¿Cómo puede ser posible, verdad, humanamente, que estamos hablando que un mar que son de 8 millas de ancho, ellos están cruzando de un lado a otro, tú puedas ver un barco a 4 millas, porque está en el medio, nosotros en nuestra vida humana, en nuestra vista humana, ver a 1 milla, uno no puede ver casi nada. 4 millas menos todavía. Estamos viendo el poder de Dios, que Dios su visión sobrenatural, que Él podía estar en el monte orando y pudo ver a los discípulos en medio del mar, más de 4 millas, ver la situación que ellos estaban. Quiero decir en esta hora, que Dios nos está hablando y te está diciendo en esta hora que en medio de la distancia, aunque tú sientas que Dios está lejos de ti, Dios está viendo lo que está pasando. Amén. Geográficamente son 4 millas. Humanamente, si usted está en la orilla, no estoy diciendo en el monte, Jesucristo estaba más lejos todavía. Nosotros no tenemos la capacidad de ver. No sé cuántos de ustedes han experimentado ir al oftalmólogo o aquellos que utilizan espejuelos y le colocan a hacer un examen donde usted tiene tapado un ojo y tienen que decir las letras que están allí. Amén. Y le dicen, esa letra es la A, esa letra es la J, y entonces se tapa el ojo. Y luego se tapa el otro ojo para ver, porque la visión de los ojos no es la misma, ¿verdad? Usted puede tener una deficiencia en un ojo y en el otro no, más, ¿verdad?, progresiva que en el otro. Pero, y eso que estamos hablando, que vemos el cartel a 10 pasos de uno, y uno se le hace difícil ver las letras. Imagínense a millas de distancia ver un barco, amén, que posiblemente medía como alrededor de 15 pies según lo que estaba buscando. Y a millas de distancia, humanamente, no se va a ver con claridad. Pero el poder de Dios era tanto, en verdad, sobre él, que él podía ver, aún en el monte que estaba solo orando, ver la situación en que estaba pasando los discípulos. Amén. Quiere decir que en medio de nuestras situaciones, no importa lo lejos que podamos percibir o sentir que Dios está, porque los discípulos sabían que Dios no estaba allí, que Jesús no estaba con ellos. Como ocurrió en la experiencia anterior, porque eso ocurrió antes de esta experiencia, que ellos estaban en una barca y pasó una tormenta en el mismo mar y Jesús estaba durmiendo, pero Jesús estaba en la barca con ellos. En este caso Jesús no estaba con ellos. Y vemos el poder de Dios manifestado ahí, porque no es lo mismo que uno físicamente pueda percibir. Yo siento a Dios, Dios está conmigo en el proceso, pero ¿cuándo pasa cuando no sentimos a Dios que Dios no está? O sea, en la primera experiencia ellos experimentaron que Jesús estaba y lo despertaron. No ves que perecemos. Pero la diferencia en este mismo problema es que ellos no podían ver a Dios.
Y a veces ocurre eso, a veces en medio de la tormenta, aunque sea repetida o parecida, no vemos a Dios en medio de la tormenta. Y eso complica aún más la cosa en probar nuestra fe. Amén. Aleluya. Porque a veces en medio de situaciones vemos a Dios moverse, pero ¿cuándo ocurre cuando no vemos a Dios que está ahí? Él estaba pendiente a nuestra situación, pero no estaba ahí físicamente. Pero Dios estaba pendiente porque dice que lo vio desde lejos, la situación que ellos estaban pasando. Y vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Recuerde que estamos en la cuarta vigilia de la noche, donde estamos todos oscuros, y ven a alguien en medio del mar, van a decirles un fantasma. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Mi alma adora la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Y dice la Biblia, y comenzaron a dar voces de miedo. A veces las situaciones, los problemas nos provocan miedo, porque producen en nosotros incertidumbre. Problemas económicos producen en nosotros miedo. ¿Cómo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? Problemas con nuestros hijos. ¿Cómo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? Problemas con nuestros familiares. Cualquier tipo de problema que usted pueda mencionar, amén, produce en nosotros una característica como la que estaban experimentando los discípulos, que es miedo. Miedo a la situación, miedo al problema. ¿Por qué ocurre miedo? ¿Por qué ocurrió el miedo? Porque, como le había comentado, la dependencia les fue quitada de ellos. La visión fue quitada. El barco donde estaban no podían contar con él porque el viento era contrario. Su experiencia no podían contar con ella porque no les servía de nada. Y ahora ven un fantasma, según el miedo le hizo ver un fantasma. Y hay personas que en medio de las situaciones comienzan a ver fantasmas y cosas que no son lo que parecen. Y eso es lo que ocurre. A veces comenzamos a pensar tanto para solucionar los problemas y las situaciones, que lo primero que debemos hacer es confiar en Dios. Amén. Y dieron voces, pero enseguida Jesús, diciendo esto: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y Dios te dice en esta tarde: Gloria soy a Dios, yo, no aleluya. temáis. Y vemos muchos versículos donde Dios habla diciendo soy yo. Así le habló a Moisés, así habló a diferentes personas diciendo yo soy. Porque estamos viendo que cuando Dios dice yo soy, Él está diciendo que la capacidad que Él tiene de resolverla. Tened ánimo. O sea, a veces se nos va el ánimo. Somos seres humanos y a veces se nos va el ánimo, nos desanimamos y decimos: Dios mío, ¿cómo puedo solucionar este problema? Yo he intentado una y otra vez, pero Dios dice: tened ánimo. Porque Él dice yo soy. El yo soy se refiere a que Él es omnipotente, omnipresente. Para Él sí que no hay problemas que lo detengan. Para Él sí está consciente de esto. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Y dice, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre poderoso de Jehová. ¿Por qué esta hora de la mañana, que es una de las horas en donde Dios hace los milagros más grandes que ha habido en la palabra del Señor y hemos experimentado? Porque esto es un símbolo de esperanza. Cuando transmite la idea, aunque una situación parezca insulable, una esperanza a punto de avanzar, Dios está ahí. Gloria a Dios. La hora de entre las 3 a las 6 de la mañana es el horario más oscuro, más difícil. Amén. Hay personas que dicen: yo prefiero amanecerme y que levantarme temprano. Yo prefiero levantarme temprano que amanecerme. Pero realmente estas horas de la mañana son bien difíciles, donde el cuerpo se siente más pesado, más cansado. Pero en medio de esta, lo que pasa es una esperanza. En medio de la oscuridad, recuerden que estamos mencionando que de las 3 de la mañana a 6 de la mañana es el momento más oscuro del día. Y así ocurre en nuestras vidas, que hay problemas que son los más oscuros, los más densos, los más difíciles. Dios dice que va a amanecer un sol de esperanza. Sí, Señor. Ese es el mensaje importante. Yo quiero que usted vea que cada mañana cuando amanezca, usted dice: gracias, Señor, porque en el momento más oscuro del día, tú estás ahí y me pones el sol para que yo vea tu milagro. Así ocurrió. Dios en el principio separó el día de las tinieblas, y del día, ¿verdad? El tiempo del día lo marcó como día, y el día de la noche porque la separó. Y estamos viendo que la transición de la noche al día es algo poderoso. Porque estamos viendo aquí donde la esperanza, porque es un símbolo de esperanza. Yo quiero que usted vea que cada mañana cuando sale el sol es un símbolo de esperanza. La Biblia dice que su misericordia se renueva de día en día. Quiere decir que usted, ¿verdad?, actúe en esperanza de que cuando ve el sol, quiere decir que en medio de su problema Dios va a salir el sol,
¿verdad? Dios va a abrir la esperanza, amén, en medio del momento oscuro en su vida. Gracias, Jehová. Entonces, respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda yo que vaya sobre ti las aguas. Pero si él dijo, soy yo. Entonces Pedro le está diciendo, si eres tú. Pero si él antes del versículo antes dice, soy yo. Pero dice, si eres tú. Entonces, todavía, ya tú estás viendo que ya Pedro está probando hasta dónde está su fe. Él mismo está analizando, si eres tú, pues yo voy a, ¿verdad? Voy a entrar al agua. Pero estamos viendo que dice, y le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira lo importante de esto. El enfoque, Pedro ya no está hablando de la tormenta. La forma de hablar de Pedro, ya no estaba hablando de los vientos, posiblemente ellos en la barca estaban hablando de la tormenta, cómo vamos a hacer, mira estos vientos, hemos intentado todo, se aparece Jesús. Pero el lenguaje que utiliza Pedro no está hablando en ningún momento de la tormenta. Porque está hablando y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me comenzó a andar sobre las aguas confiando en Jesús. El destino, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiere decir que de la barca a Jesús había un destino. Y en medio de nuestros procesos nuestro enfoque final, nuestra meta final es ir a Jesús. Amén. Quiere decir que en medio de nuestros problemas debemos ir a Jesús. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta tarde. Pero al ver el fuerte viento, entonces, ven acá, él está diciendo que su enfoque era Jesús, pero dijo, para ver el fuerte viento. Ahí es que comenzó a que, cuando yo estuve analizando y viendo lo que significa ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Estamos viendo que el estado que él estaba, recuerda que cuando vieron el fantasma tuvieron miedo. Fue lo que hablamos anteriormente. El miedo regresó porque él comenzó a ver el fuerte viento. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gloria sea el nombre del Señor. En medio de nuestros procesos, amén. Puede ser que nosotros desfallezcamos y comenzamos a hundirnos, pero deseemos ver lo que él comenzó fue a clamar, Señor, sálvame. Y así debemos decir en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras situaciones, que sentimos que nos hundimos, sentimos que ya no podemos con los pensamientos, decir, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Porque sabemos que a pesar de que vimos en algún momento dado del problema que Dios como que nos dio el refrigerio y pudimos ver el milagro de Dios caminar, pero hay personas que aunque ven el milagro de Dios obrar, todavía la duda está en ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que Dios hizo un milagro, amén, hizo algo poderoso en nuestra vida, pero todavía está la duda y dice, sálvame que perezco. En medio del problema debemos decir, Señor, sálvame. Gloria a Dios. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él. Quiere decir que Jesús estaba allí mismo. Y a veces tenemos a Jesús frente a nosotros, pero en vez de tener a Jesús frente a nosotros y confiar y regresar, nos enfocamos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí, Señor. Nos desenfocamos a comenzar al ver lo que estaba pasando a su alrededor. Pedro comenzó a ver, ¿verdad?, el viento. Pero recuerden que el viento no se ve. Era algo que se siente. Y a veces el problema permite que nosotros comenzamos a sentir que miedo, temor, por lo que sentimos. Amén. Pero aquí está diciendo que comenzó a ver el viento. ¿Y cómo podemos ver el viento? El viento es algo, ¿verdad? El aire es algo que lo podemos ver en un globo. Lo podemos ver cuando hay una bandera o hay una chiringa, o aquellos que han volado en chiringa, ¿verdad? El viento lo vemos manifestado en diferentes formas. ¿Verdad que sí? El viento no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, percibir, especialmente un hombre con experiencia en pesca. Y él pudo percibir esto. Amén, gloria sea el nombre del Señor. A veces vuelve otra vez la experiencia, vuelve otra vez las cosas a nosotros poder ver lo que no es el enfoque final, era Jesús. Y Jesús extendió su mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Quiere decir que ellos regresaron, ¿verdad?, caminando, porque ellos no regresaron brincando. Quiere decir que Pedro pudo experimentar otra vez, volver a caminar sobre las aguas con Jesús y regresar a la barca. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Lo increíble de esta historia es que cuando Pedro sale de la barca y comienza a caminar, su destino era Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando estuvo cerca de él,
comenzó a hundirse. Lo importante y lo poderoso de esta historia es que regresó caminando. Dios no lo llevó cargando. Amén, no especifica esto. Ellos regresaron a la barca porque la prueba de fe que experimentó Pedro, él tenía que pasarla como quiera. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el hundirse y perder la fe, Dios como quiera le dio otra oportunidad de probar su fe y regresar con fe caminando. Y hay situaciones en nuestra vida que a pesar de que comenzamos en fe y perdemos la fe, Dios como quiera dice, no, a través de esta prueba yo quiero probar tu fe. Amén, gloria sea el nombre del Señor para siempre. Y quiero compartir algo poderoso que me impactó increíble. Y esto está en Marcos. Santo. Yo quiero que usted anote, si tiene bolígrafo y lápiz, amén, anote, esto es bien importante. Amén, gloria sea el nombre del Señor. En Marcos capítulo 6, versículo, gloria sea el nombre del Señor, 48 y 49. Es el nombre del Señor, aleluya. Lo voy a leer con calma y quiero detenerme porque yo quiero que usted preste mucha atención sobre esto. El versículo 48 dice, y viéndoles remar con fatiga. Esto es lo que hablamos anteriormente, que Jesucristo cuando estaba lejos de ellos, Él los pudo ver a través, ¿verdad?, de su poder y su misericordia, verlos remando con fatiga. Y hay veces que la situación nos pone como los discípulos a remar y estar fatigados. La Biblia dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cuando él vio que estaban remando con fatiga, entonces le apareció. ¡Ay, Dios mío, Santo Cristo! Ellos estaban remando con fatiga y a veces nos sentimos fatigados, cargados con miedo. Amén, de remar, el viento es contrario y no, la barca no se mueve. Luego, qué difícil es esto, qué problema grande, y rema, y rema. ¿Cuántas veces usted no ha sentido que rema y rema para solucionar los problemas? Y rema. Y dale, estoy cansado de lo mismo, porque fatiga es símbolo de cansancio, ¿verdad? Físico. No estamos hablando no solamente espiritual, físico, es realmente nos sentimos cansados físicamente. A veces lo ponemos todo espiritual, no, físicamente nos sentimos cansados. Yes. Porque las pruebas no nos agotan solamente espiritual, sino nos agotan físicamente. Y esto es lo que quiero entrar para que usted preste mucha atención. Estás cargado físicamente, pero mira lo que dice. Porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, que vimos que era el momento más oscuro de la noche, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Pero ¿cómo puede ser posible, pastor? Viene hacia donde ellos, pero quiere adelantarme. Entonces, la idea principal de Jesús no era ir a los discípulos a salvarlos. Ellos mismos tenían que confiar de que Dios los iba a salvar. Yes, Lord. Gloria sea el nombre del Señor. Si usted se pone a pensar, yo estoy pasando, Dios me está viendo con fatiga y Dios está diciendo, búscalo. En el versículo Marcos 6, 48 al final dice, y vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. No dice que venía la barca a ayudarle, adelantárseles. Porque es que la confianza de Dios era que los discípulos por sí solos, recuerda, esta es la segunda vez que le ocurre una tormenta a los discípulos, que ellos por sí solos experimentaban confiar en Dios, aunque Él no estuviera físicamente. La primera vez Él estaba con ellos, la segunda vez no. La segunda vez Jesús estaba allá en el monte orando por la situación del problema de Juan el Bautista, que le habían matado, ¿verdad?, a Juan el Bautista, estaba allá orando. Pero en este caso fue adelantándosele. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Gracias, Dios. Aleluya. Y dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Estamos uniendo las historias de las versiones, ¿verdad?, de Mateo y en este caso de Marcos. Gloria al Señor. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló a ellos diciendo, ten ánimo, soy yo, no temáis, igual que dice Mateo. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes y los peces. Y en la Biblia dice, porque no habían entendido de los panes y los peces. Por eso les mencioné al principio la historia de los panes y los peces, porque ellos mismos no habían experimentado el poder de la fe. Porque los que tocaron los 5 panes y los vieron, recuerda que eran 4,000 personas, no todo el mundo pudo haber visto los 4 panes y los peces. Los que experimentaron el milagro directo fueron los discípulos, que pudieron experimentar, ver físicamente. Yo estoy viendo, veo un escenario a Jesús, los discípulos y la una multitud, que eran 4,000 y pico de personas, más los niños, las mujeres. Quiere decir que en un espacio así de tanta gente, no todo el mundo pudo ver los panes y los peces. Hasta que Jesús lo levantó y oró, ahí todo el mundo pudo ver los panes y los peces.
Pero los que pudieron ver el milagro aún más de cerca fueron los discípulos. Por eso es que Dios comienza a decir, hombres de poca fe. Gloria sea el nombre del Señor. Porque ellos pudieron ver, amén, que estos 4 panes y estos 2 peces fueron multiplicados desde el principio, que pudieron ver cómo el poder de Dios fue manifestado. Y hay veces en nuestra vida que Dios nos permite ver las cosas para que podamos experimentar que Dios es el que nos sostiene. Que no debemos llevar porque el problema está ahí, porque la situación. Entonces nos pasa como Pedro, que nos enfocamos en los vientos. Los vientos es tipo de problema, de situación. Vientos contrarios, porque Dios tiene un propósito con nosotros al otro lado, pero a veces los vientos son contrarios. No todo en la vida es fácil para obtener. No todo en la vida cuesta. Es sacrificio. Y nos sentimos, ¿verdad?, agotados muchas veces en nuestra vida. Volviendo a Mateo, dice, hombre de poca fe, porque dudaste. Y cuando ellos regresaron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Hay 3 escenarios, hay diferentes escenarios aquí. Este es el escenario de que Pedro experimentó una fe, pero los que estaban en la barca no se animaron a cruzar, no, o sea, esa fe que ellos tuvieron fue una fe de lejos. Gloria sea el nombre del Señor. Está diciendo que cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. O sea, quiere decir que hablamos que Jesús y Pedro regresaron a la barca. El viento seguía igual. Porque Dios quería experimentar que ellos experimentaran lo que es fe. Cuando se montaron, Jesús no dijo como la otra vez, habló y cayó el mar y el viento no. Cuando llegaron a las barcas, que Jesucristo estaba en la barca, se calmó el viento. Y hay que tener a Jesús en nuestra barca. Como tenemos a Jesús lejos de nosotros, amén, lejos de nuestra vida. Por eso es que vemos la tormenta, vemos la situación. Pero dice, cuando Jesucristo estaba dentro de la barca, se calmó el viento. Y hay vientos en nuestra vida, amén, que no se calman porque es que Jesús no está en la barca. Aleluya. No es porque esté físicamente, porque físicamente él estaba también, había un viento. Es que lo tomemos, amén, como que el yo soy. No porque los discípulos veían al maestro, normal no. Jesucristo quería que sus discípulos lo vieran como el yo soy. Por eso le dice, soy yo, no temáis. Y a veces en nuestra vida tenemos que ver a Jesús como el yo soy. Cuando vemos el problema que no podemos con él, ¿por qué nos complicamos? Si él es el que puede, que es que no hay nada imposible para él. Señor, aleluya. ¿Qué cosa hay de imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces el problema lo vemos bien grande, pero vamos a verlo de la perspectiva de Dios, que Dios dice yo soy. Dios es el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente que todo lo sabe. Y se calmó el viento. Entonces ellos que estaban en la barca vinieron y adoraron. Entonces quiere decir que el producto final, que en medio de nuestros problemas, cuando Dios resuelve nuestros problemas, es la adoración. No olvidarnos de Dios. Porque hay gente que Jesús, tenemos un viento, Dios nos prueba nuestra fe, Dios hace tanta cosa en nuestra vida, Jesús entra en la barca, se soluciona el problema. Entonces no adoramos. Entonces hay gente que dice, si tú me resuelves el problema, yo te voy a servir. Entonces condicionamos a Dios. Entonces Dios resuelve el problema, no lo adoramos. Nos olvidamos de Dios y ya resolví. Lo está diciendo aquí que cuando Jesús entró en la barca y se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, el problema que está pasando en nuestra vida, las situaciones que están pasando en nuestra vida, provocan en nosotros una adoración. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere provocar en ti, una adoración nueva. Gloria sea el nombre del Señor. Porque hay veces que vemos un problema, lo solucionamos con nuestra fuerza, pensamos que es nosotros, mira, nos sentimos en confianza, ya no adoramos a Dios, no queremos buscar a Dios. Y hay personas que tienen que vivir constantemente el problema, porque si no viven el problema, no buscan a Dios. Es lamentable decirlo de esta manera. Entonces hay personas que Dios sácame del problema, entonces Dios lo saca del problema, se olvidan de Dios, no adoran, no agradecen a Dios. Hay personas que han experimentado Dios sacarlo de la cárcel, Dios ha experimentado sanar a sus hijos, restaurar a su familia, a su matrimonio y se olvidan de Dios. Y ese es algo que tenemos que aprender de esta historia bíblica, que estos discípulos en medio de todo este proceso adoraron. Y Dios lo que quiere provocar en medio de nuestros problemas es que le adoremos a Él. Aleluya. Gracias a Dios porque aunque yo, ¿verdad? Yo diciendo, hablando de Pedro y de los discípulos, gracias Señor porque a pesar de que yo tenía la experiencia de pescar, a pesar de que el viento era contrario, que yo dependía del viento, dependía de mi visión, no la tengo tampoco, tú me libraste de esto. O sea, todo lo que dependía para yo solucionar el problema no lo tenía en mi mano, pero tú sí, el yo soy, fue el que resolvió el problema. El yo soy el poderoso, Jesús.
Gloria a Dios, el que todo lo puede. El que todo, que va por encima de la naturaleza, por encima de mis capacidades, por encima de mis habilidades. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos intentado? Hay padres que han intentado hacer tantas cosas, ¿verdad? Hay hermanos que han intentado hacer tantas cosas para resolver los problemas, las situaciones tan problemáticas, ¿verdad? Que nos vienen. A veces hay problemas que sabemos, hay problemas que nos buscamos, hay problemas que aparecen sin buscarlo. Pero Dios está ahí para bendecirnos y cuidarnos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor para siempre. Y Gracias, quiero Jesús. dejarles saber a ustedes, quiero continuar, ¿verdad? Hay mucho todavía por qué hablar. Quiero continuar con esta predicación la próxima semana para ahondar un poquito más, amén, sobre esto. Dios nos ha traído a este versículo bíblico y nos quiere mostrar muchas profundidades bíblicas y no se queda solamente en una predicación. Y quiero tomar unos minutos para orar por ti. Dios no te ha dejado en medio del solo del proceso. Aunque te sientes solo, Pedro sentía los vientos, aunque no lo podía ver. Y hay veces que hay situaciones que tú no las puedes ver, no las puedes comprender y sientes el peso del problema y la situación. Pero Dios viene a decirte, yo soy. A decirte, yo soy Jesús, ¿verdad? El que vengo a salvarte. Porque Pedro comenzó a decir, sálvame, sálvame. Y Dios vino al rescate. Oh, gloria a Dios. Dios viene hacia tu rescate. Dios viene a levantar tu ánimo. A decir, tener ánimo. Así le dijo Jesús, tener ánimo. Es difícil tener ánimo cuando las cosas son tristes. El problema es fuerte, ¿verdad? Una persona, Jesús estaba pasando un momento difícil, ¿verdad? De la pérdida de Juan el Bautista y lo puso a un lado y dijo, tener ánimo. Qué bueno es que en medio del problema, ¿verdad? Dios nos dice tener ánimo. No tiene lógica humana. Tener ánimo en medio de una pérdida. Tener ánimo en medio de problemas económicos. Tener ánimo en medio de problemas familiares. Tener ánimo es bien difícil. A lo mejor los discípulos decían, Dios me está pidiendo algo bien difícil, tener ánimo en medio de una tormenta. Pues Dios nos dice en esta tarde tener ánimo. Él es. Gloria a ser el nombre del Señor. Quiero orar, nos pueden escribir a través de Facebook, Messenger. Queremos orar por ti. Dios es grande, Dios es poderoso, ¿verdad? Gloria a ser el nombre del Señor. Quiero hacer un llamado para aquella persona que quiera, ¿verdad?, convertirse en esta tarde. No hay otra persona en este mundo que nos comprenda, que nos entienda como Jesús, que fue el que nos creó. Sí, Señor. Conoce aún lo profundo de nuestros pensamientos. Yo sé que esta palabra ha llegado a los corazones y quiero orar por ti. Escríbeme, ¿verdad?, a través de Messenger y queremos orar para que recibas a Jesús en esta tarde. Todo aquel que decía a Jesucristo puede repetir después de mí: Señor, vengo delante de ti porque ya yo no puedo más. He intentado una y otra vez por mis fuerzas y no he podido. Siento que así como Pedro me estoy hundiendo. Siento que el agua poco a poco comienza a subir por mis piernas, por mis rodillas y comienza a sentir que me estoy hundiendo, porque hundirse es un verbo, una continuidad, y hundiéndose. Hay situaciones en nuestra vida que me he sentido hundirme poco a poco y me hundo poco a poco, pero en esta tarde quiero aceptarte como mi único Salvador, Jesús. Quiero que entres a mi vida. Arranca de mí toda dependencia Gloria a Dios. de mis habilidades, de lo que yo entienda que es lo correcto. Quiero depender de ti. Gloria a Dios. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Gracias. Quiero ser nuevo. Y quiero que tu Espíritu Santo entre en mí y me ayude a vencer. A pesar de que no haya recibido amor en mi vida. A pesar de que pueda llamar a pocos amigos, quiero llamarte mi amigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero orar ahora por sanidad. Amén, para que el Espíritu Santo te llene de su presencia y te dé la capacidad y entender la voz de Dios. Hay muchas voces que llegan a nuestra vida y es difícil entender cuál voz es la voz de Dios, cuál es la voz de uno, cuál es la voz de la situación. Y quiero orar para poder que comprendamos cuál es la voz de Dios. La voz que dice, ten ánimo, soy yo.
Esa es como Dios habla. Ten ánimo. Sí, Señor. Dios, Aleluya. creemos un Dios que Dios habla positivamente y creemos un Dios que es fiel en medio del proceso. Gloria a Dios, vengo delante de tu presencia orando por aquellos que están enfermos, Sí, Dios. por aquellos que se sienten desanimados, por aquellos que se sienten que no pueden más, que no tienen fuerza. Espíritu Santo de Dios, tú eres aquel que, no importando la distancia, tú puedes llegar al corazón del hombre. Aleluya. Tú eres el que puede manifestar tu presencia de manera sobrenatural. Señor. Yo te pido ahí donde están los que nos ven, los que van a ver el video después, Señor, aquellos que están en necesidad, que tu poder sea sobre ellos, que tu Espíritu Santo despierte en ellos un anhelo por tu presencia, un anhelo que cuando veamos el amanecer entendamos que tú nos das la oportunidad de un día nuevo, la esperanza de que todo aquello que era oscuro, tú das luz en medio de la oscuridad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que tú nos das un día nuevo, Señor, para bendecirte y adorarte. Que la prueba que ha llegado a nuestras vidas es para adorarte y bendecirte. Y con regocijo decimos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Que tú estás en la barca porque el viento, aleluya, va a cesar. Va a haber un momento de refrigerio en tu vida. El refrigerio de Dios a tu vida. Deja entrar a Jesús a tu barca para que todo aquel viento contrario tome paz y calma. Santo, santo. Porque Dios no da la paz como el mundo la da. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Recibe de Dios fortaleza en esta hora. Recibe ánimos nuevos. Hay gente que tiene un deseo que la prueba los ha puesto ya a llorar en secreto. A decir no puedo más, Señor. A decir, Señor, ya no puedo con mis fuerzas. A pesar de que estamos rodeados por tanta gente, hay personas que se sienten solos, que la prueba los agobia. Y han llorado en el secreto diciendo, Señor, sálvame. Señor, necesito de ti. Pero hoy Dios te ha visto remar y remar y remar de la fatiga. Hoy Dios ha escuchado tu clamor. Hoy Dios te ha visto cómo has intentado remando, aleluya, el viento contrario y no has podido con tu fuerza. Y te has fatigado y fatigado de resolver el problema. Y ha llegado el cansancio a tu vida. Y hoy Dios viene a decirte que Dios viene a rescate para salvarte. Oh, gloria a Dios, ha llegado la salvación de Dios esta tarde. Recibe sanidad, fortaleza de parte del Señor. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Gracias Dios por tu misericordia. Gracias Dios por tu verdad. Te doy gracias Dios. Quiero enviar un abrazo, amén, de la iglesia rendidos ante su presencia, nuestra pastora Jennifer Castro. Gloria sea el nombre del Señor. Reciban un saludo grande. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor. Amén, amén.